¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Jacques Bourque. Ok. ¿Usted autoriza la publicación de la siguiente entrevista en internet? Sí, claro, sin ningún problema. Muy bien, empecemos. En su época, ¿en qué trabajó? ¿Cuál fue su empleo? El último trabajo que tuve fue como funcionario del gobierno de Canadá en el departamento de la inmigración Eso fue en Canadá. en Canadá. ¿Tuvo algún otro empleo? Pero tengo que regresar muchos años atrás, porque yo trabajé como 30 años para el gobierno. Otro trabajo que yo tuve, por ejemplo, es vendedor de seguro de la vida por algún tiempo y yo trabajé, si me acuerdo bien, en una empresa de importación de té y de café, donde aprendí a catar tanto el té como el café. Hmm. ¿Cómo su empleo o empleos lo llevó a Colombia? Bueno, es una larga historia, pero para reducirla, yo conocí a mi esposa Gloria, que vivía, una caleña que vivía en Montreal. Nos casamos. Ella vivió como unos 30 años en Canadá y cuando ella se jubiló, porque yo me jubilé antes de ella, cuando ella se jubiló decidimos de venir a vivir a Colombia para que ella pudiera tomar ventaja de estar más cerca de su familia, sus hermanos, sus primos, y, en fin, la familia de ella. ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo llevó a escoger su trabajo en el trabajo que escogió para el gobierno? Pues fue una circunstancia, tenía una tía que trabajaba ya por el gobierno y ella se dio cuenta que como vendedor de seguro no era bueno para mí, entonces dio la casualidad que hicieron una apertura al público para un trabajo. Ella me dijo, ¿por qué no vas a hacer el concurso? De pronto te sale bien. Yo fui a la competencia y yo salí dentro de los primeros y ahí empezó mi carrera con el gobierno de Canadá. Bien. ¿Tu familia qué pensaba sobre tu decisión de entrar a ese trabajo? A ellos les pareció bien, especialmente a mi papá, que mi papá era un obrero, que no tenía ninguna formación escolar, entonces trabajaba duro y siempre de un trabajo al otro. Entonces me dijo, sí, ese trabajo va a ser algo fijo, que cuando uno trabaja por el gobierno no tiene que pensar, porque después de un tiempo, si le va bien, o te guardan o te rechazan. Y me guardaron, entonces era dicho para el resto de mi vida laboral. Ok. Pues tomando en cuenta que estamos hablando ahora del contexto social en Canadá y no en Colombia, de los trabajos, pues en tu época, ¿qué trabajos se esperaban en las familias? O sea, ¿qué se esperaba que hicieran los hijos? ¿Qué trabajos se esperaba que buscaran en esa época? Bueno, los papás para sus hijos pensaban que iban a estudiar mucho para no tener que trabajar duro físicamente, porque hay que decir que en Canadá, en un tiempo, muchos años atrás, era como un país no tan desarrollado como ahora, y la mayoría de los que trabajaban en puestos, digamos, como obreros, ¿ah? Que no tienen ninguna formación. Entonces, al principio de los años 60, hubo cambios drásticos para dar educación a toda la gente gratis y así esperar que un día se iba a mejorar el lado laboral de la gente que estaba creciendo. Tomando en cuenta su trabajo con el gobierno y que en la actualidad tenemos distintas maneras de compartir la información, como ya es el internet, los teléfonos celulares,
¿Qué tan diferente piensa que eran las cosas en su época debido a ello? Bueno, había otro modo de comunicación. Había empezado la televisión cuando hablo de los años 60, había como unos 10 años que existía la televisión. Entonces teníamos casi instantáneamente cada día lo que había pasado en el mundo. Claro que era diferente porque hoy uno está al minuto de lo que está pasando en el mundo. Pero una diferencia, yo creo que en esta época todavía había un tipo de periodismo que está desapareciendo. Es decir, que todo el mundo puede ser ahora en las noticias. Cada uno de él que vive la vida puede transmitir por medios modernos lo que está pasando en el mundo sin analizarlos. En mi época, el periodista que estaba presentando algo lo había analizado. Entonces uno se puede hacer una idea, yo pienso, mejor o más equilibrado de lo que está pasando hoy en día, porque hoy en día todo el mundo opina y muy a menudo es sentimental. Entonces es un poco diferente. Ok, pues en la actualidad podemos decir que la mayoría de empleos giran en torno a la información, a la transmisión de información, tomando en cuenta que estamos en el auge informático de las computadoras y los teléfonos inteligentes. Usted puede decir si los empleos en su época giraban en torno a algún concepto, mecánica, ingeniería, algo, la mayoría de los empleos. Sí, claro, yo creo que hasta cierto punto usted tiene razón, pero yo me acuerdo siendo en el último año de mi tiempo de estudio, habían venido unos representantes de la compañía de teléfonos y que nos advertían que estaban buscando jóvenes que querían estudiar mucho porque el día que nos íbamos a ver cada uno por teléfono era muy cerca. Entonces no es que es algo nuevo de hoy, lo estaban pensando en el 59 cuando estaba estudiando, mi último año de estudios. Bien. Ok, la siguiente expresión es algo, pienso más latinoamericano que nada, pero tal vez la haya oído antes y quiero saber si significó algo para usted. La expresión casa, carro, beca, ¿significó algo para usted? Eso traduce pues en inglés como having a house, having a car, and having like paid university. Yes, sí, yo entiendo. Eso más o menos, no quiero ofender a nadie, pero eso es la influencia del sueño americano. Y eso no llegó a mi país antes de los años 70, yo creo. Que eso existía en Estados Unidos desde años. Primero era la familia y no gastar su plata en cosas materiales. Entonces era casarse, tener hijos y criarlos para que sean buenos ciudadanos. Eso era la meta más que todo. Pues para finalizar entonces, tomando en cuenta que ahora vive en Colombia, de lo que ha visto respecto a empleos, ¿cómo ve alguna diferencia respecto a cómo es en Colombia versus en Canadá? ¿Estás hablando de los empleos en general? Sí, los emple- vino, ¿hace cuánto vino de vivir en Canadá a vivir aquí? Hace 7 años. Pues en lo que ha visto en épocas recientes, ¿ve alguna diferencia entre los empleos en general en Canadá versus los empleos aquí? Sí, hay una diferencia. Por lo que yo he visto, yo creo que aquí hay muchos empleos que se aprenden con maestro.
que en Canadá uno tiene que ir a la escuela o a una escuela técnica para aprender a hacer el trabajo. Un plomero, por ejemplo, que no tiene 12 años de estudio y que no fue a la escuela especial 3 años, no puede ejercer En Canadá. en Canadá. Aquí yo no puedo decir, pero por lo que he visto, uno aprende con un maestro siguiéndolo en los trabajos. Pero eso es más en los trabajos manuales como lo son tal vez mecánica, plomería. Sí, Mm. eso es en todos los empleos mecánicos. Y si uno piensa en algo más, de más formación, como técnicos, por ejemplo, o ingeniero, seguro que uno tiene que pasar por las instituciones que enseñan lo que uno quiere aprender. Sí. Bien, muchas gracias por darnos de su tiempo y por mostrarnos cómo son las diferencias respecto a Canadá versus Colombia en lo que es el ámbito del trabajo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.